Gracias a anteriores, el doctor Nelson López tendrá la palabra para la respectiva retroalimentación. Sus aportes interesantes, doctor. Sí, inicialmente quisiera plantear tres elementos que me parecen permiten contextualizar de manera particular las dos significativas experiencias que escuchamos, haciendo énfasis en que algunos de los aspectos genéricos que planteé en los primeros comentarios de las dos experiencias se aplican a las que en estos momentos vamos a analizar. Un primer aspecto es comentar con ustedes una charla que en el intermedio tuvimos con algunos colegas sobre cuáles son las diferencias que tenemos en nuestro rol de profesores con los estudiantes. Y tocamos una de las tantas diferencias que se encuentran en esa relación. Y es que nosotros encontramos con frecuencia que hablamos de una brecha generacional. O sea, nosotros nos estamos comunicando con una audiencia en donde asumimos hay una distancia, hay un break, ¿cierto? Hay una ruptura, hay una brecha. Yo quisiera invitar a mis colegas a que además de esa brecha generacional, analicemos que hay una brecha cerebral. Hay un estudio de un matrimonio Doll, dos investigadores de Harvard, sobre el cerebro digital. Y señalan estos dos investigadores cómo la sinapsis de nuestros niños y nuestros jóvenes, tendida la sinapsis, como estas conjunciones de las neuronas, están activando zonas cerebrales en los niños que hacen una diferencia sobre las zonas cerebrales que nosotros activamos. Y que hacen retomando lo que planteaba el colega, una alusión a algunos de los planteamientos de Vygotsky de cómo los elementos del orden sociocultural están imprimiendo una caracterización, ¿cierto?, a los miembros de dicha sociedad. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando estamos hablando de una brecha generacional complementada con una brecha cerebral? Lo que estamos ahí planteando es que estamos manejando códigos diferentes y que esos códigos diferentes para poder establecer comunicación tienen que partir de unos procesos de negociación. Y esos procesos de negocialización no son procesos de que nosotros como profesores claudicamos, sino que nosotros como profesores entendemos de que hay unas diferencias y debemos trabajar sobre las diferencias. O sea, no es que nuestra investidura, no es que nuestra condición de formadores se pierda, sino que se está moviendo en un escenario diferente. Y yo hacía la alusión, tratando de complementar la idea, de cómo nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Nuestros hijos hacen un proceso de negociación, son bien diferentes. Tienen unos estilos, unas formas de concebir, casi que podríamos decir una cosmovisión que es diferente a la nuestra. Pero observen que por ser diferente, nosotros no rompemos la comunicación con ellos. Que por ser diferente, nosotros no entramos a generar procesos de autoritarismo frente a ellos. ¿Qué hacemos? Es un proceso de comprensión. Decía anteriormente que si nosotros entendemos que la formación no se agota en lo escolar, tenemos que acudir a otras agencias que también forman, como es el hogar, como es el trabajo, como es el deporte, como es el arte, como es la cultura, y dialogar, ¿cierto?, con ese entorno escolar. Entonces observen que no es tan fácil señalar procedimientos para relacionar los procesos didácticos y pedagógicos cuando no hacemos mención de las diferencias que existen. No es que nuestro estudiante hoy sea X, hoy sea Y. No, lo que pasa es que hay unas diferencias que si nos centramos en las diferencias podemos avanzar en los procesos de comunicación. Un segundo elemento es que la práctica pedagógica,
y voy a tratar de esta tarde en la intervención señalarles, es una interacción social. Pero no, es una interacción social que no es asexuada, es una interacción social intencionada. Y si nosotros queremos hablar de un estudiante autónomo, de un estudiante proactivo, de un estudiante altero, de un estudiante líder, de un estudiante asertivo, pues tenemos que crear las condiciones para que él se apropie y pueda desarrollar esa alteridad, ese liderazgo, ese emprendimiento, porque eso no surge espontáneamente, eso se construye. Entonces, las prácticas pedagógicas como interacción social no son neutras, sino son intencionadas. Y esa intencionalidad es lo que a la postre genera identidad, porque construye subjetividad. Entonces, las dos prácticas que asistimos, las experiencias de nuestros dos colegas, tienen un elemento en común, que es retomar básicamente el papel protagónico que tiene el estudiante. Y ese papel protagónico no debilita ni oscurece nuestro papel como formadores, sino por el contrario, lo complementa. En ese sentido, yo quisiera llamar la atención que el problema pedagógico no es un problema de instrucción, que el problema pedagógico no es un problema de habilidad y adiestramiento, no, el problema pedagógico es un problema de concepción, es un problema de respeto y es un problema de visibilidad. Yo no puedo plantear que nuestro estudiante sea un líder y yo lo desconozco. Yo no quiero como lo bien lo señalaba Miguel, yo no quiero plantear de que que tenga una formación integral alguien al cual o en un momento dado en su proceso no cuenta. Por el contrario, cuando lo retomamos, nosotros entramos a crear las condiciones mínimas básicas para el éxito de ese proyecto de vida. Entender, comprenderlo, analizarlo, no quiere decir que nos despojemos de nuestra investidura y de nuestro saber, sino que ubiquemos nuestro saber en un contexto. Por ello, yo quisiera hacer alusión muy breve a una investigación que estamos desarrollando 89 instituciones hoy en Colombia de educación superior, que tiene que ver con los factores de permanencia y graduación de los estudiantes en la educación superior. Y cómo la permanencia y la graduación ha generado múltiples proyectos, y hay un proyecto fundamental que tiene que ver con el acompañamiento tutorial y académico de nuestro estudiante. Y retomando los procesos que se veían, encontrábamos en la evaluación como medición, que decimos no lo hagamos, pero encontrábamos, por ejemplo, que en estos momentos una palabra dicha de manera oportuna puede frenar una decisión. Los guarismos en la educación superior de permanencia y abandono son alarmantes, por modalidades, la técnica profesional, la tecnológica y la universitaria, están hablando de un porcentaje del 50% promedio, en donde quiere decir que de 2 estudiantes que acceden a la educación superior, uno permanece y el otro abandona. Y dentro de esos conceptos de abandono o el análisis del abandono, ¿sí?, además de ser multifactorial, hay un papel fundamental en nuestro compromiso formativo. Por eso ese proyecto académico que tiene que ver con el acompañamiento y la tutoría plantea una resignificación de la evaluación y tiene que ver con algo que Miguel también señalaba, que es la evaluación formativa. ¿Qué sucede? Cuando llega nuestro estudiante, ¿sí?, a la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, que muy posiblemente no sepamos mucho de su antecedente académico. Sabemos que ingresó. La tarea que nosotros debemos impulsar es crear las condiciones de que de ese estudiante o proyecto de vida que ingrese culmine exitosamente su proceso formativo y que tiene que ver con su graduación. Pero encontramos que si no sabemos mucho del estudiante que llega, desconocemos su antecedente académico, su trayectoria académica anterior, pero también desconocemos las razones
que permitieron construir un interés para escoger u optar por X carrera o X o Y. Encontramos que nuestro chico viene con unas debilidades en formación básica. O sea, no es posible, sus competencias en el campo, por ejemplo, de lo que podríamos denominar la matemática, la química, la física, no es fuerte. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay un programa que se llama Alertas Tempranas que nos permite detectar que ese chico en la primera corte tiene unos resultados que no son los esperados, ¿sí? Y que en una aula con 40, con 45 estudiantes, nosotros podemos decir, es posible que nos presente ese caso con 6, con 7, ¿qué hacemos? Si no hacemos nada, se nos presenta a la segunda corte y también su resultado no es el indicado. Y se nos presenta a la corte final y finalmente no lo podemos promover porque su resultado no es satisfactorio. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos en ese proceso formativo? Encontramos un chico débil y lo dejamos débil. Por eso me voy a referir básicamente a los puntos que destaco de las dos presentaciones, no sin antes, ¿sí?, felicitar a los colegas y hacerle extensivo a las 4 experiencias con una recomendación puntual al final. El caso que plantea nuestro colega Jairo Elí tiene que ver algo muy importante, y es que dentro de su experiencia habla de la apropiación del modelo pedagógico, ¿cierto?, investigativo, contextual e interdisciplinario. Ahí quiero llamar la atención a la figura que intenté construir anteriormente. Estamos hablando de un nivel macro, de un nivel meso y de un nivel micro, y las 4 experiencias se hacen referencia al nivel macro. Es decir, no son autárquicas, no son singulares, no son discrecionales, sino que de una u otra manera son expresiones muy concretas de un modelo institucional que entiende que su reto es poder ser coherente con lo que se plantea. Cuando se habla de un modelo pedagógico socioconstructivista, es muy bonito el término, el concepto es muy válido, la teoría está aprobada, pero eso hay que llevarlo a la práctica. Y creo que la experiencia que nos narra el colega Jairo Elí es muy válida. Una recomendación en simultáneo. Yo le entendí, de pronto si no lo comprendí, ofrezco de anteriormente, con antelación las excusas, es que se está planteando una parte del curso sobre la experiencia y la idea es poder desarrollarlo con el curso total. O sea, que no se quede con la experiencia de esta práctica, sino mirar que se extienda y no solamente al curso, sino la intención a los cursos que forman parte del área o de la forma organizativa como se tiene. ¿Por qué razón? Porque hizo énfasis que a mí me parece fabuloso y es una invitación a mis colegas, ¿cierto? Se identificaron unas necesidades y plantea una población específica a raíz de su marco teórico, unas necesidades de los consumidores. O sea, no se está trabajando desde el desarrollo teórico por el desarrollo teórico, sino el desarrollo teórico desde una problemática que se evidencia. Otro aspecto que me parece fundamental tiene que ver con lo que afirmaba del rol del docente y me llamó poderosamente la atención del concepto que utilizó, orientador. Observen eso, no es transmisor, no es alguien que impone, no es alguien que prescribe, sino alguien que orienta. Y cuando nosotros orientamos terminamos siendo cómplices, siendo aliados. Y si somos cómplices para que nuestro chico logre su meta, logre el éxito, pues yo creo que, ya lo han dicho en varias intervenciones, ganamos todos. Porque también cuando él abandona y cuando hay un fracaso, nosotros no estamos exonerados de responsabilidad, nosotros también fracasamos. Así como triunfamos cuando se promueve nuestro estudiante, no nos quede la menor duda que nosotros fracasamos cuando no se promueve, porque el proceso formativo es un proceso eminentemente comunicativo. Y en la comunicación se juegan diversos roles y hay diversos papeles donde hay un emisor, un receptor y hay un mensaje. Y ahí yo no puedo exonerarme de ello. Hay algo muy importante en la práctica
que narra el colega y es una invitación a todos los colegas de intentarlo en sus procesos. Y es reflexionar conjuntamente con los estudiantes sobre el proceso desarrollado, que en la experiencia, planteaba el profesor Jairo Elí, se abrió el debate. Es decir, se puso a que comentaran en los videos cuál es su percepción de la experiencia que se desarrolla. Si nosotros logramos ese espacio de debate en todos y cada uno de nuestros cursos, no tengan la menor duda mis colegas que podemos entregarle competencias de liderazgo, de autonomía, de pensamiento crítico, de juicio, de alteridad. Y es ahí lo que nos hemos comprometido a formarlos de esa experiencia. Quisiera conocer, ¿cierto?, tanto interna como externamente. Desempeñándome como vicerrector de investigación en la universidad, yo soy profesor de la Universidad Surcolombiana de Neiva y vamos a mirar la experiencia de reforma en horas de la tarde. Me decía Arroyave, que es el vicerrector de investigaciones de la de Antioquia, me decía: Nelson, yo le voy a ser sincero, la gran diferencia que nosotros tenemos es que ponemos el huevo y lo cacareamos. ¿Sí? Es decir, hacemos las cosas y las damos a conocer, ¿cierto? Que es la gran diferencia con algunos otros comportamientos que a veces se producen cosas significativas, y estoy mirando a los ojos de manera respetuosa a mis colegas, y a veces creemos que es como para consumo interno. Mi sugerencia respetuosa es que, y doctora Angel, se pueda sistematizar, hacer un cuaderno de experiencias pedagógicas que se pueda distribuir a nivel nacional e internacional para que efectivamente exista la posibilidad de que estos desarrollos no queden solamente en unos espacios reducidos. Por otro lado, con relación a lo que plantea nuestro colega Miguel Ángel, también quiero llamar la atención sobre el papel que juega el PEI. Y hablaba el profesor Miguel Ángel de formar seres íntegros. ¿Y qué es ser integral? Manejar un conocimiento, manejarlo en contextos, manejarlo éticamente, manejarlo con una gran responsabilidad social. Y por eso el papel protagónico que le asigna al estudiante es definitivo, y por eso ustedes se dieron cuenta en la insistencia de hablar del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, ¿cierto?, lo decía hace poco en graduación de nuestros magíster, es lo que no olvidamos, es lo que nos raya. Yo no podré olvidar nunca la fecha de nacimiento de mis hijos, ni el momento de fallecimiento de mis padres. O sea, es algo que difícilmente uno puede olvidar, eso es muy significativo, eso ya forma parte de uno. ¿Qué puede suceder cuando nosotros estamos creando estrategias pedagógicas que sean significativas? Es decir, que no se hagan para ignorarse, para olvidarse, sino para apropiarse, o sea, para internalizar, o sea, para que formen parte de ello. Hay un elemento que me pareció valioso y quiero destacar, además de los ya comentados, es sobre la evaluación formativa. Es que si nosotros miramos las estructuras de poder y control, profesora Edna, se mueven mucho cuando yo tengo como facultad dar un juicio. Y ese juicio implica reprobar o aprobar. Y cuando yo estoy planteando la evaluación formativa, yo estoy planteando de que voy a conocer más de un aspecto que contribuye al resultado que permite promover o no promover a un estudiante. Entonces, cuando estamos hablando, y ustedes se dieron cuenta que de una manera supremamente honesta, y quiero plantearlo, en el ensayo se veían unos errores, ¿cierto?, supremamente marcados, pero si eso fue lo que escribió el estudiante, ¿cierto?, y ese es una apreciación, y eso es lo que construye él, y eso es su estado de desarrollo, a mí me parece muy valioso trabajar sobre ese estado de desarrollo. Es decir, hacerles ver que de una u otra manera ahí hay una serie de aspectos que pueden mejorar, y eso es la evaluación formativa. Y mi conclusión frente a ello es lo siguiente: el problema de la evaluación no es un problema de cantidad, es un problema de calidad.
y por qué la cantidad en los conceptos evaluativos a veces nos permiten ignorar a nuestro estudiante, o sea, por el volumen, si tenemos 2, 3, 4 cursos, hacemos 5, 6, 7 ciertos ejercicios de evaluación, a veces no tendríamos la oportunidad como de responder de una manera muy respetuosa a lo que responde el estudiante y hacerle ver que posiblemente esos errores de comunicación tienen que ver con su formación integral. Pero si se los dejamos pasar, porque en algunos casos dice, es que eso no es función mía, es del profesor del área de lenguas o del lenguaje, si es que estamos en los niveles inferiores. Entonces, a mí me parece que ese concepto de evaluación formativa es fundamental. Y es una pregunta, ¿cómo está el proceso de evaluación que en este momento es institucionalizado, ¿cierto?, en el tecnológico con Finalco, y qué miradas podemos hacer a partir de estas experiencias? Porque el valor heurístico de las experiencias es definitivo, es decir, cómo a partir de esos desarrollos del orden inductivo podemos darnos cuenta que el problema no es en la experiencia de la profesora Edna, o de la profesora Candelaria, o el profesor Elío, o el profesor Miguel, sino que el problema de pronto es institucional. O sea, cómo a partir de esa inferencia que hacemos de experiencias particulares podemos mirar que de pronto hay una expresión general. Y algo que también es muy importante cuando explicaba el profesor Miguel Ángel su experiencia, y que intentémoslo, colega, y valorémoslo nosotros, no le demos respuesta a nadie, y es el manejo de la inteligencia emocional y el concepto de la autoestima. Hay instituciones, no enumeraré ninguna porque corro el riesgo, ¿cierto?, de dejar por fuera algunas, que le apuestan a la autoestima de su egresado a partir de todo momento identificarlo como un triunfador, como un exitoso, como un ganador. O sea, es entregarle de esa dimensión emotiva de que es capaz, de que tiene las condiciones, de que finalmente, ¿cierto?, es un triunfador. Y en la medida en que nosotros insistamos desde esa perspectiva, estamos aportando un profesional del más alto calado intelectual, académico, social y axiológico, que seguramente como ciudadano va a contribuir mucho, ¿cierto?, a nuestra nación, ¿cierto?, a nuestro país. Y yo pienso que esa inteligencia emocional y esa autoestima es como un reto que tenemos todos nosotros como formadores, ya sea que manejemos discursos específicos y gramáticas específicas de formaciones diferentes. Es como hacer sentir al estudiante un triunfador no al cual se le abren las puertas, sino un triunfador que se le dice puede llegar y encuentra en mí un aliado. De verdad que mi recomendación, doctora Angel, es que ojalá con los resultados del primer evento y este segundo evento se pueda trabajar un cuaderno de experiencias innovativas en el campo pedagógico, que tengamos la oportunidad, algunas otras instituciones de educación superior, de conocerlos. Mis felicitaciones. Nuevamente gracias al doctor Nelson, y nosotros continuamos con este espacio académico en las horas de la tarde. Les agradecemos su asistencia. Contaremos con el taller, con el doctor, con la conferencia. Además de eso, presenciar el reconocimiento a estas 4 personas que en estos momentos nos dieron a conocer sus experiencias. Entonces los estamos esperando y los estamos invitando a la tarde, y un reconocimiento también a la asistencia y el agradecimiento a instituciones del distrito como Nuestra Señora del Carmen, San Francisco de Asís, Liceo Bolívar, el CAT de Manuela Beltrán. Entonces, los invitamos para continuar a las 2 de la tarde. Nos vemos pronto.